Se acabaron las excusas para los excusados. Amigas y amigos, hoy tenemos un tema muy controversial. Vamos a comenzar por el problema semántico, es decir, el uso de las palabras adecuadas. Le vamos a llamar excusado, retrete, inodoro, WC, el nombre que tú desees utilizar, porque además en cada país hispanoparlante utilizamos uno diferente. Retrete en España, inodoro en México, la taza le llamamos de forma más coloquial. Pues bien, el 19 de noviembre es el Día Mundial del Retrete o del Inodoro, creado por la Organización de las Naciones Unidas, que, como ustedes saben, ha creado estos 17 objetivos de desarrollo sustentable, que ya los hemos analizado en un video previo que les recomiendo repasar, y de los cuales el tema del saneamiento del agua es el que hoy vamos a abarcar a profundidad y nos vamos a dar cuenta que es uno de los más importantes sobre el planeta. Vamos a comenzar también por decir que cada día mueren 1000 niños en el mundo por aguas sucias. Voy a repetir este dato porque es de capital importancia. Cada día mueren 1000 niños por el problema del agua sucia. La falta de drenaje es la causa de las grandes infecciones tales como la shigella, la tifoidea, la oncocercosis y infinidad de infecciones terribles que cuando extrapolamos a cifras anuales hablamos de casi 400,000 niños que mueren inocente y fatalmente debido a que el mundo no le había querido prestar atención al problema. Aquí uno de los primeros obstáculos que tenemos es el lenguaje, pues vamos a hablar de algo muy sucio y cualquier palabra que utilicemos suena asquerosa. La caca, la mierda, la popó, el fuchi, vamos a decir excremento, es la palabra menos repulsiva, pero caray, tenemos cifras alarmantes. Cada persona genera 70 kilogramos al año de excremento y a nivel mundial o planetario estamos hablando de 550 millones de toneladas. Repito, 550 millones de toneladas de excremento que el mundo recibe y que nos ha parecido el asunto más normal. Pero el problema no es solamente ese. Es que la cólera, la tifoidea, la disentería y todas las infecciones que todo esto ha producido no había ocupado el tema de la agenda mundial hasta que un hombre llamado Bill Gates hizo algo que despertó y prendió todos los focos del mundo e hizo que la misma Organización de las Naciones Unidas tomara cartas en el asunto y ahora estamos viendo el inicio de una macrotendencia que resulta, créanme, fascinante a pesar de lo repulsivo del tema. Porque no nos vamos a centrar en lo que está ocurriendo, sino en la esperanza de que esto estará salvándole la vida a 400,000 niños que morirían si no hiciéramos algo al respecto. Bueno, vamos a dar cifras todavía más impactantes. 700 millones de personas defecan al aire libre, unos porque no tienen el retrete o inodoro y otros porque teniéndolo no lo utilizan. Así que la realidad, para ser más precisos, es que 700 millones lo hacen al aire libre, pero 2,000 millones no tienen un retrete en sus casas. Y esto es algo que ya comenzó a cambiar. Vamos a hacer una pequeñísima revisión histórica con el tema. La antigua Roma, que fue una de las primeras civilizaciones en urbanizarse en una forma tremenda, que llegó a tener más de 1 millón de habitantes, todos los historiadores concuerdan en que olía muy mal la ciudad
porque los incipientes sistemas de drenaje eran insuficientes y no lograban sacar todos aquellos residuos diarios que se creaban en la antigua Roma. Pero a lo largo de la historia el tema siempre se dejaba de lado y por ahí cuando visitamos muchos pueblos medievales, sobre todo en Europa, coinciden en que los residuos del WC de aquel entonces simplemente se echaban en un cubo y después se vertían por la ventana, no importando quiénes fueran allá abajo. Creo que humorísticamente de ahí viene la famosa expresión que utilizamos en México al decir aguas, porque se refería a las aguas sucias que caían de las ventanas y que literalmente te manchaban con toda aquella porquería, y era lo más normal observar todo eso impregnando las calles y nadie le prestaba importancia. En Londres, que llegó a ser en su momento la ciudad más poblada del mundo, todo el desecho urbano se iba al río Támesis, que es el río principal que pasa por la capital londinense, y el agua estaba brutalmente contaminada y a pocos les importaba. Pero ocurrió que en el año 1858, que hizo demasiado calor y que el nivel del río disminuyó, el espantoso olor que llegó hasta las oficinas del Parlamento hizo que los nobles, que nunca le habían prestado atención, al llegarles aquel hedor, se convencieran, se preocuparan y buscaran una solución, la cual fue crear los primeros cientos de kilómetros de tubería, y ahí nació el primer drenaje ya urbanamente hablando, que después se establecería en muchas otras ciudades. En París se instalaron 3.000 kilómetros de tubería y ahí empezó a nacer el actual retrete inodoro excusado, que como sabemos fue perfeccionado en Francia. Pues bien, el retrete evolucionó, pero se convirtió en técnicamente un artículo elitista. Solamente las personas que vivían en desarrollos urbanos podían tenerlo, y muchísimos de los países que comenzaban a desarrollarse todavía tenían el rezago de siglos completos. Pensando en todo esto, Bill Gates, que pues se ha dedicado a leer muchos libros, a analizar el futuro, topó con el problema y se dio cuenta que aquí había uno de los más grandes retos para la humanidad. Entonces un día se presentó en China con su primer excusado experimental, que tenía más implementos que una nave espacial, y con una muestra de excremento humano, afirmando que en una sola porción de esta sustancia que todos los seres humanos generamos diariamente, podía haber 200 millones de rotavirus, 20.000 millones de bacterias de Shigella, 100.000 gusanos de parásitos, para no seguir dando más detalles ni horrorizarnos en un pequeño frasquito. Entonces, convenciendo a toda una audiencia en China, cambió la historia, porque a partir de ahí se prendieron todos los focos y comenzó esta verdadera macro tendencia. Cuando la Organización de las Naciones Unidas se dio cuenta que el problema era bastante más grande, empezó a buscar dar estímulos a muchos gobiernos del mundo. Tomemos el de la India, que es un país que lo estamos estudiando en todas sus facetas. Narendra Modi, considerado actualmente el gobernante más popular del mundo en la India, llegó hasta donde está debido al tema de los inodoros. Afirmó al inicio de su mandato que cómo era posible que un país que ya estaba en la carrera espacial, en un despegue tecnológico, camino a convertirse en una de las 3 más grandes economías del mundo, no obstante, más de 600 millones de hindús todavía defecaban al aire libre. Entonces decide hacer la famosa revolución del retrete y
comenzando por todos los inversionistas, publicistas, desarrolladores, los convenció de la idea, y en un 2 de octubre, que es la fecha de nacimiento del Mahatma Gandhi, para conmemorarlo, aseveró que había logrado ya que en tan solo 60 meses de gobierno, 600 millones de hindús ya tenían retrete y lo estaban utilizando. Esto era realmente una revolución y les voy a decir por qué. A lo largo de la historia, dentro del sistema de castas en la India, donde están los brahmanes, que son los religiosos, los sudras, los vaishyas, comerciantes, etc., el nivel de hasta abajo se les llama los intocables, que están abajo de los parias. Y esta casta de intocables tenían como tarea fundamental recoger excrementos a lo largo de más de 5,000 años. En sus tradiciones e historias, para que un hindú pudiera defecar, tenía que hacerlo a la distancia de una flecha lanzada por un arco y sin quitarle un solo centímetro a esa distancia, tenía que hacer sus necesidades al aire libre. Si lo hacía en una distancia más cercana, había penas tremendas, y eso que quedaba ahí tirado lo tenían que recoger los intocables. Pues esta casta, que vivió durante siglos completos, ante el advenimiento de Bill Gates y los cambios de Narendra Modi, empezó a desaparecer. Porque si todos los excrementos ya son recopilados en ese monumental retrete, que después de todo este video lo vamos a observar con otros ojos, imaginémonos que la estructura social de la India completita empezó a cambiar. Pero como muchos hindús no estaban verdaderamente motivados, recurrieron a Bollywood, es decir, al talento artístico y al potencial de películas de esa nación, y crearon una cinta llamada Toilette. Y en esta película se muestra todo un romance, un drama familiar alrededor de un retrete, donde finalmente se motivaba a que todos lo utilizaran, y metiendo la música, los bailes, el drama amoroso, con toda la estructura típica del cine hindú, logró su objetivo. Entonces, cuando Narendra Modi dio su siguiente discurso, el mundo entero había aplaudido porque era la más grande hazaña en la historia de la humanidad. La ONU, el mismo Bill Gates, llegaron hasta donde se encontraba Narendra Modi para felicitarlo, aunque muchos dudaban de que esos 600 millones lo estuvieran utilizando con regularidad, pero el primer paso ya se había dado. ¿En qué consiste el invento de Bill Gates? ¿Por qué lo estamos ponderando tantísimo? Primer elemento, los nuevos inodoros no requieren de agua. Partiendo de que en muchas villas, poblaciones alejadas de África, de Asia, no hay agua ni alcantarillado, estos nuevos retretes no la requieren. Son capaces de transformar o de desintegrar todas las sustancias mediante procesos de combustión que llegan hasta 400 y 600 grados centígrados o por medio de degradación química. Pero eso era apenas la primera de las etapas. Más adelante Bill Gates se dio cuenta que toda esta materia fecal tenía un potencial industrializable impresionante y que se podría desarrollar energía, gas, fertilizantes y un mundo de negocios alrededor de ellos, por lo que llegó a aseverar que estamos muy cerca del momento en que ya no se va a requerir ni filántropos ni intervenciones gubernamentales, porque esto va a ser un negocio de miles de millones de dólares, donde van a entrar infinidad de empresas mundiales a competir por el mercado de la industrialización de los desechos humanos, y que con ello van a poder financiar con sus utilidades la creación de alcantarillados y de tuberías, pero de agua limpia, que es lo que más falta le hace al mundo. En otras palabras, el Objetivo de Desarrollo Sustentable de la ONU, que es una de esas 17 ventanitas
que están ahí planteadas para que en el 2030 el mundo sea mejor, tiene detrás el talento humano, la visión de ciertos empresarios que transforman la crisis en la oportunidad. Pues bien, Bill Gates concluye en que así como la computación evolucionó por la denominada ley de Moore, que decía que cada 18 meses la capacidad de las computadoras se elevarían al doble y costarían la mitad, y que esto permitiría que en todos los rincones del mundo y hogares hubiera computadoras, celulares, laptops y todo lo que hoy ya es una realidad. De la misma forma, esta revolución del inodoro o del retrete, que hoy está comenzando de una manera un tanto aislada o accidentada, créanme, por todos los estudios que hemos analizado, sabemos y nos hemos dado cuenta que va por muy buen camino, que además de que va a contribuir a salvar la vida de esos 400,000 niños que mueren de una manera espantosa debido a la indiferencia del ser humano, hoy esta tecnología se va a ir perfeccionando para que en pocos años en todas las chozas, cuevas, lugares, casitas, villas, poblaciones más alejadas del planeta Tierra, esto sea una auténtica realidad. De manera que la tecnología, que ha sido acusada de que solamente le sirve a los poderosos de las grandes élites, hoy podemos demostrar que es todo lo contrario. La casta más olvidada del mundo, esos intocables de la India, hoy están transformando sus vidas gracias al más grande multimillonario de los Estados Unidos, que dejando el problema del dinero atrás, porque sus empresas las tiene muy bien delegadas, está enfocado día y noche en estudiar la problemática de la humanidad y que a través de su fundación está contribuyendo no nada más con el dinero, sino con las tecnologías. Y hoy todos los expertos en Suiza, en Singapur y desde luego en los países asiáticos van hasta él para preguntarle su opinión acerca del curso que va a tomar toda esta epopeya. Así que, amigas y amigos, en los lugares más apartados y oscuros del mundo y de la economía se están gestando milagros, y con esto quiero dar un mensaje de muchísimo optimismo hacia la tecnología, hacia el adecuado uso de los recursos económicos y sobre todo a darnos cuenta que sí se está trabajando increíblemente en mejorar el planeta Tierra y que los 17 objetivos de la Organización de las Naciones Unidas están empezando a caminar más tomados de la mano que nunca con los objetivos empresariales y sociales. Así que yo te invito a que cada 19 de noviembre, Día Mundial del Excusado, volteemos a ver el que tenemos en casa, le agradezcamos a Dios tenerlo y que lo veamos con unos ojos de admiración y con la satisfacción de saber que ese privilegio hoy va a dejar de ser privilegio y que va a poder ser de la humanidad entera gracias a visionarios, personas sensibles, pero sobre todo muy inteligentes y bien dirigidas. Déjanos tus comentarios sobre este apasionante tema. ¿Qué te parece? ¿Cuántos casos crees que todavía tenemos en México y Latinoamérica de personas que no tienen aún su inodoro o retrete y que pudieran en pocos meses o años cambiar sus vidas completas? Me despido dejándote una imagen muy clara en tu mente y en tu corazón. Esos niñitos descalzos que están en una vecindad de barracas, de casitas de cartón en Asia, en Latinoamérica, en África, donde no hay alcantarillado ni agua potable, en donde solamente hay un pequeño arroyuelo de aguas negras, pestilentes, llenas de infecciones, donde ellos van a mojar sus piececitos porque hace demasiado calor y donde la suciedad ya no les produce ninguna repugnancia porque habían nacido con ella. Esto, que durante siglos pareció que tendría que ser para siempre, hoy ya comenzó a terminar, y vamos a imaginar y visualizar a esos mismos niñitos en una superficie limpia,
con todo el problema del drenaje solucionado lejos de sus casitas y con acceso a un agua limpia, potable y donde su esperanza de vida pueda ser la misma de cualquiera de nosotros. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal, comparte nuestro optimismo con todas las personas que siguen rumiando desgracias contra la tecnología y ábrele los ojos de que hay mucha gente buena trabajando por el bienestar de la humanidad y nosotros podemos poner un granito de arena, si no haciendo algo concreto al respecto, por lo menos difundiendo la información de los que sí lo están haciendo. Hasta la próxima.